de un tema un poco más macro, más a nivel nacional, con nuestro primer invitado, Antonio Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias. Antonio, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Pancho. Bueno, lo que vamos a conversar, nada tiene que ver en específico con el fútbol, pero la industria registró su segunda mayor caída en los últimos 34 años, cerrando el 2023 con un descenso de 6.7%. ¿Cómo hemos llegado a esta situación, Antonio? Bueno, una situación difícil. El país ha tenido una de las caídas de su PBI en el año 2023, de 0.55, casi solamente ha caído en la crisis financiera mundial. De todas las recesiones que ha habido en nuestro país en los últimos 50 años, la mayoría de recesiones han sido por caída de precios internacionales. Esta crisis ha sido por factores endógenos, internos, ¿no? Yo pienso que ahí tenemos el tema de los conflictos, el niño costero, pero también tenemos una situación en la que hemos tenido inflación que se ha ido, incrementó y redujo el consumo de los peruanos. También ha habido políticas restrictivas de una u otra manera, como es el caso de tasas de interés altas, disminuyen los créditos. El sector de construcción ha caído, que es un sector muy dinámico, que da mucho empleo a la industria y genera también recursos en la economía. La industria participa con el 13% de contribución en el PBI. Entonces, cuando se da una reducción, el PBI sufre, ¿no? Y eso es lo que hemos tenido en este año 2023. Ha mencionado una serie de problemas y creo que es importante tratar de determinar el grado de responsabilidad que tiene cada problema, porque según eso el gobierno y el nuevo ministro pueden tomar decisiones identificando cuáles son los problemas más importantes. Tú dices el caso del niño costero, eso ahí no podemos controlarlo, pero podemos contraatacar, podemos prevenir. Por otro lado, hay crisis o hay conflictos internacionales que también terminan teniendo un efecto en el Perú, por más que estemos lejos de Ucrania o lejos del Medio Oriente. Y luego está lo que tal vez sí tenemos control, que es la actitud del gobierno con respecto a la industria manufacturera, en fin, a las posibles inversiones y el propio control que puede tener el gobierno contra estas movilizaciones sociales o conflictos que terminan quitando la confianza que puedan tener actores externos al Perú. Entonces, identifiquemos el grado de responsabilidad. Un punto importante donde no tenemos mucho manejo es el fenómeno del niño costero. Afectó al sector primario, sector pesca, afectó a algunas industrias como textil y confecciones y algunos sectores del sector alimentos. Pero a nivel general hemos visto de que el país no se estabilizó, no tuvo confianza como para que la inversión privada, que es el 80%, reaccione. Y un punto importante es que tuvimos un tránsito también de reducción de la inflación, ¿no? Los salarios reales de los consumidores se han reducido y eso indudablemente afecta el consumo, ¿no? Y ahí indudablemente se afectan los sectores como el sector de la industria primaria o no primaria fundamentalmente, que ha caído casi 8%, un dato bastante no visto en la industria en estos casos, ¿no? Tú hablas de la reacción del gobierno, reacción a la crisis económica que vino de la pandemia, reacción a la crisis económica de Pedro Castillo, o reacción ante qué específicamente. Principalmente lo siguiente, ¿no? Cuando te encuentras en una situación de caída de la producción, normalmente se aplican políticas activas, ¿no? Tú incrementas el gasto, tiene que ser eficiente este gasto, y tienes que ir reduciendo tu tasa de interés, ¿no? Posiblemente la tasa de interés debió ser mucho más activo el Banco Central en reducir, ya que la inflación iba bajando, y también no hemos tenido buena ejecución, ¿no? Los gobiernos regionales no han tenido una ejecución adecuada, 70% de ejecución, y el gobierno central también. Entonces, yo creo que la falta de reacción en la ejecución, políticas, digamos, no activas en la que es reactivación de la demanda, llevan a esta reducción de 0,55. Justamente sobre la infraestructura o sobre el desarrollo de obras públicas, se habla de que tenemos un déficit de obras públicas y que el gobierno requeriría una serie de años para ponerse al día, pero también se habla por otro lado de las trabas
que pone tanto el gobierno local, regional y central. ¿Cómo podemos cohesionar o conversar entre distintos actores para sacar hay un adelante? tema bien interesante para entrar en el futuro ya, ¿no? Porque tenemos un contexto en el que se están disipando los temas del fenómeno de niño fuerte, ya estamos en un fenómeno de niño débil, indudablemente. Se ha reducido la inflación, lo cual es un factor importante. Eso recupera recursos de la población. Y por otro lado, tenemos también un contexto de mayor estabilidad a nivel del país y a nivel internacional. Entonces tenemos condiciones para salir adelante. ¿Qué problemas tenemos? Yo creo que existen barreras para hacer las inversiones, barreras para crear empresas que no permiten que los emprendedores, porque si hablamos de la inversión privada, porcentaje importante también es generado por las grandes empresas, 30, 40%, pero el resto, Pancho, es con toda la gente que genera pequeñas inversiones, que son importantes, pequeñas y medianas empresas que son cerca del 99% en el país, ¿no? A ellos también hay que eliminarles, ¿no? Para crear una empresa en el Perú te demoras 18 días, en los demás países son 8 días. Los permisos demoran, para sacar un permiso de defensa civil, casi 8 meses. Para poder vender un producto orgánico en el Perú, demora casi 9 a 1 año. Y tenemos productos orgánicos para exportar. Cuando tú vendes un producto orgánico en el Perú, tienes que tener un permiso cada vez que vendas, ¿no? Cuando creas, sacas un permiso, en el caso de las municipalidades, estamos hablando de 5 o 4 meses. Eso genera trabas y no permite que la inversión esté fluida, ¿no? Para mover una máquina en una industria, tienes que tomar permisos del produce. Y eso se puede demorar 1 año, 8 meses. Cuando hay ampliación de carreteras, etcétera, igual. Entonces, hemos analizado y hemos visto que en Latinoamérica la ejecución, Pancho, es el 97, Chile ejecuta 98, México ejecuta 96% de sus gastos, y analizamos por qué. Resulta que en esos países cercanos hay ministerios de obra pública, o hay superintendencias como el Banco Central, pero de la infraestructura. Se habla que se está tratando de llegar a un ministerio de infraestructura. Nosotros planteamos, la Sociedad de Industria planteó la creación de una autoridad para la infraestructura. Ya tenemos la autoridad creada, posiblemente debió ser más independiente como el Banco Central. ¿No hay una contradicción ahí porque se quiere reducir la burocracia y para hacerlo se quiere construir un nuevo ministerio? No se está hablando de un nuevo ministerio, sino uno que consolide paquetes, ¿no? Paquetes de desarrollo. O sea, en el Perú, hasta una municipalidad pequeña hace carreteras, hace puentes, hace colegios. O una municipalidad, un gobierno regional hace hospitales complejos, ¿no? Que no saben hacerlos, no hay buena estructura de generación de los proyectos como tal, ¿no? Y al final se traban. ¿Tú sugieres que todo esté controlado por una autoridad? Como en Chile hay un Ministerio de Obra Pública, en el caso de Colombia no hay ministerio, pero hay una superintendencia, igual en Uruguay, igual en México. Pero adelantándome a lo que podría decir un gobernador regional. Grandes paquetes para ejecutar. Yo hablé con los chilenos, por ejemplo, y me decían, ¿por qué no juntas todos los paquetes que tienen eso de provías que andan todos sueltos y los juntas en un equipo técnico? Pero, y se hace por paquetes. Adelantándome a lo que probablemente diría un gobernador regional, que suelen criticar el hecho de que Lima tiene mucha injerencia en sus propios gobiernos. Si le quitas a ellos la atribución de crear propias obras y que tengan que pasar por ya sea autoridad o ministro o órgano independiente, ¿no crees que va a haber una molestia por parte de estos gobernadores regionales? Yo creo que si con los gobernadores se ve, como se ha quedado ahora, que la autoridad solamente va a trabajar proyectos por encima de los 200 millones de soles, esa ejecución grande de los grandes megaproyectos y los proyectos importantes deberían ser dados a esta autoridad como ya lo vienen siendo. Luego se requiere planes de desarrollo productivo por cada región, porque la industria y otros sectores como la construcción requieren ser reactivados. Yo pienso que el ministro Ariza está mirando también ese punto. Hay que reactivar proyectos que han estado parados, como Tía María,
El ministro Arista que acabas de mencionar, ¿cómo tomó la Sociedad Nacional de Industrias el cambio en el gabinete, en la cartera de Economía? Bueno, lo importante es que es un ministro que ya estaba en el ministerio, estaba en la cartera, es una persona técnica, es una persona que va a dar estabilidad, eso es lo importante. ¿Sentían que el anterior ministro no generaba la estabilidad que se necesitaba? El ministro Alex Contreras desarrolló varios proyectos importantes, tuvo una coyuntura que no fue la más fácil, se puede decir, pero yo creo que ahora se le presenta al país la oportunidad no solo de estabilizar, sino también de crecer, ¿no? O sea, no solamente debemos quedarnos con un rebote, sino lograr que la economía dé un salto, y por eso nosotros hablamos de que hay que destrabar, hay que levantar las barreras que impiden las inversiones en el país, hay que volver a incentivar sectores en donde existen recursos, como el caso de la construcción, la vivienda, hay que motivar el tema de las pequeñas empresas, posiblemente tomar en cuenta cómo se encuentran financieramente algunas empresas que pueden estar en crisis. Y eso va a resolver, digamos, que el país pueda seguir andando como tal, ¿no? Mencionaste hace unos instantes que ya nos encontramos en una situación un poco más estable a la que nos encontrábamos el año pasado, pero no es que esté a la vuelta de la esquina, pero ya las elecciones no están tan lejos. Eso también genera cierta incertidumbre. ¿Cómo podemos hacer entonces para garantizar una confianza, pero sin que se aleje en un año? Y creo que lo más importante es que tengamos una especie de pacto por la estabilidad y el desarrollo del Perú. Y es bueno que el Perú no solamente crezca en base a baches y subidas, sino tenga un plan de mediano plazo, que se respete como políticas de Estado, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo del megapuerto de Chancay, los clústeres que tenemos que desarrollar en el sur, en el norte. Hay que reactivar todo lo que es la política del sector de pesquero, de la acuicultura, tenemos el sector forestal, hay sectores de la industria que están con posibilidades de crecer, como el sector textil y confecciones, tenemos el sector de la metal mecánica con la industria naval, o sea que el Perú tiene posibilidades para desarrollarse, pero no tenemos un plan. La única forma es que tengamos una estructura de plan semejante a lo que tienen los países vecinos. La OECD planteó de que el Perú debe orientarse a diversificar un tanto sus materias primas y construir empleo, ¿no? Yo creo que ese es el gran pacto que se puede lograr en esta etapa. Y en estos años que tenemos cierta estabilidad, es el momento justamente de obtener y destrabar sectores que pueden crecer como tales, ¿no? Sobre países vecinos, ¿cómo han ellos tratado de aminorar el daño que la coyuntura internacional puede afectarlos? ¿Cómo nos podríamos comparar? ¿No? Tenemos países en la región que son de tamaño más o menos como el nuestro, Colombia, Chile, si quiere uno tal vez Ecuador. ¿Estamos peor que ellos, igual que ellos? Bueno, Chile tiene una política de reducción de la tasa de interés mucho más activa. Ellos bajaron 3, 4 puntos en forma rápida, buscando reactivar su aparato productivo. Lo interesante de Chile es que tiene plan de mediano plazo, Chile Futuro, ¿no? Y están avanzando con energías renovables, están avanzando con la industria de progreso a la minería, están desarrollando mucho el software, mucha industria también de la parte de tecnologías de información. Entonces se requiere planes, ¿no? Ellos han desarrollado su industria de acuicultura y han trabajado sectores ligados a su minería, ¿no? Igual Colombia está reactivando su sector de la vivienda, que es un sector que da mucho empleo en el corto plazo. En el caso de Ecuador, todo el sector pesquero, que lo tenemos al norte nuestro, exporta casi 5 veces más que nosotros, ¿no? Entonces necesitamos esas políticas a los sectores productivos que se pueden alcanzar, yo creo, con una conversación con el Ministerio de Economía, que tiene mesas de trabajo. El Ministerio de Economía ha creado mesas ejecutivas en las que trabajamos con el minera, pesquera, forestal, el hub de Chancay, tenemos una mesa ejecutiva de la industria marítima, de la reforma justamente de la industria naval. Sí. Mencionabas hace unos instantes que Chile nos está ganando en energía renovable. ¿Cómo está el Perú en esa carrera? El Perú tiene la transmisión, que es algo muy importante, pero no invertir en energías renovables. El Perú tiene que invertir en energías renovables. Hay que... Llámese eólica, solar... Pero hay que destacar un tema, Pancho, que es bien importante. Tú generas energía eólica o solar
pero no la puedes vender y distribuir en el sistema, porque solamente están facultadas aquellas energías que tienen ciclo completo. Como la solar y la eólica no son ciclo completo en un ciclo de todo el día, no lo pueden vender en el mercado. Eso es una traba, ¿no? Es levantar una barrera para que el Perú pueda vender, o sea, puedan desarrollarse estos sectores de la energía solar y eólica. El Perú tiene un potencial casi igual que Chile, son las dos naciones que tienen un potencial en este sector. Entonces hay que hacer además ahí... que producimos los metales necesarios para la producción de ese tipo de maquinaria, ¿no? Y esperamos que el cobalto, cobre, litio, tenemos litio, todo, se pueden hacer baterías, podemos almacenar lo que es la parte del uso diario que tienen, y el Perú tiene un potencial, ¿para qué? Para seguir siendo uno de los países que tiene la energía más barata. Entonces, en energía, revivir los proyectos de minas que nos da mucho empleo en el país, mejorar el tema de la infraestructura en la gestión, o sea, formar paquetes, por ejemplo, de 40.000 kilómetros de reparación de asfaltado, hacerlos en paquete. Igualmente, hay que confiar en las concesiones al sector privado. En vez de construir hospitales, hay que pedir servicios para que den servicios a la población de salud, como lo hacen otros países. Se están reviviendo los proyectos en pro de inversión. Entonces, el panorama lo vemos favorable. Tú lo ves de manera positiva. Pero noto al menos ese positivismo de tu parte, Antonio. De parte sí. Tenemos que trabajar. Hay sectores de la industria que tienen que reactivarse. Los capitales estamos con un 60% de la producción de máquinas operando y tenemos 40% que podemos usar. Ahora, el tema de la confianza. Justamente leí en una entrevista que una de las problemáticas que representa el cambio ministerial es que no se ve como una continuidad. Si cambias mucho de ministros, finalmente la percepción es, oye, no saben qué están haciendo. ¿El cambio ministerial en este caso se ve de manera externa como algo positivo o algo negativo? Yo creo que hay que preservar dos instituciones que son claves, ¿no? Tanto en Banco Central de Reserva como también el Ministerio de Economía, ¿no? Y de una u otra forma han sido entidades que han venido caminando en forma estable. Yo he trabajado en el Ministerio de la Producción, pidiera también que sea un ministerio que sea mucho más estable, ha tenido muchas dificultades. El de producción, dices. Pero también es otro ministerio fuerte y creo que lo está manejando de una u otra manera la ministra Choquehuanca. Tenemos un ministro también en Comercio Exterior que también puede trabajar el tema y la idea es juntarnos con los ministros que tienen que ver con el comercio, la parte productiva, y establecer un plan con el sector privado, ¿no? Y esto es posible, hay que revivir las regiones y hay que hacer un plan de acción. Eso es lo que le pedimos al ministro, junto con el tema del destrave, levantar barreras a la inversión como tal, ¿no? Tú hablabas, en varias oportunidades has mencionado lo mismo de efectividad, de eficacia, de eficiencia en el aparato gubernamental. Ya en varias oportunidades, y emulando lo que ha hecho Javier Milei en Argentina, lo que pretendía hacer al menos la reducción de ministerios. ¿Tú lo ves eso como una oportunidad? Tal vez tratar de juntar construcción con transporte, con producción, ¿o tú crees que separadamente están trabajando adecuadamente? Yo creo que el diseño del Estado debe ser parte de un plan. No hay que tomar decisiones solamente administrativas, sino primero definir los objetivos, definir las estrategias y a partir de ahí los ejecutores, ¿no? Es posible que tengamos un solo ministerio que vea agricultura y pesca, o sea, los recursos naturales, y tengamos un ministerio que vea comercio exterior, posiblemente e industria, ¿no? Que anteriormente estaban juntos, y vea las negociaciones. Sí. Entonces, posiblemente por ahí podamos estar definiendo mejor las cosas, ¿no? Yo creo que ahí podría ser una alternativa. Sí, otro anuncio que ha hecho ya el nuevo ministro de Economía es que anunció que esta semana se va a publicar la norma que incrementa el impuesto selectivo al consumo, algo que ya se había advertido desde el año pasado. ¿Esto acá ustedes lo ven con cautela, lo ven como una decisión prudente, está convenciendo el ministro con el pie izquierdo? Bueno, el ministro anterior, Alex Contreras, aprobó un incremento del impuesto selectivo. Esto no se había dado en 2 años. Entonces, al final se aumentó los 2 años como tales.
Eso genera indudablemente un nivel de impuesto selectivo en cuanto al valor bastante alto. Y por eso es que el Ministerio de Economía había planteado que se haga en 2 fases, ¿no? Yo entiendo que en la primera fase, por ejemplo en marzo, debería ser un tanto más leve y concentrarse más en el mes de julio, para que no afecte a los consumidores, tampoco la inflación y sobre todo a las bodegas, a los distribuidores, que son los que se ven afectados, y el público consumidor, ¿no? Pero ¿un incremento de este tipo puede verdaderamente mover la aguja a nivel macro o es algo muy específico? Es algo específico, no va a mover la aguja indudablemente, pero sí pedimos de que, ya que se habló de una progresión, Sí. de que se piense en la progresión, que se ajuste, digamos, en marzo y también se piense en julio, porque los más afectados son justamente las bodegas, los distribuidores, los productores, por ejemplo, de cerveza, pisco, vinos, etcétera, peruanos, que de una u otra manera cuando tú subes el impuesto selectivo lleva o a niveles de informalidad y eso afecta a una parte de la población que también está sufriendo con temas de vidas que no son las más adecuadas. Bien, muchas gracias Antonio Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias, por estar con nosotros. Solo para terminar, ¿ustedes ya se reunieron con el nuevo ministro de Economía para tratar de intercambiar ideas? Estamos próximos a reunirnos con él y yo creo que va a ser una conversación muy abierta sobre la realidad del sector y le vamos a plantear alternativas para que el sector se reactive, mantenga los empleos que tiene que desarrollar. Sí. Los temas de informalidad, no hemos conversado, Pancho, pero no está salido la reforma tributaria. Se van a juntar los sistemas de 4 regímenes que tenemos actualmente. Hay que pasar a 1 o 2, como se recomienda. Y hay medidas que tienen que ver con el tema de reactivación también de la pequeña y microempresa. Y el tema del destrave, donde nosotros estamos comprometidos con levantar las barreras a la inversión, ¿no? Muy bien, ojalá que la reunión con el ministro sea productiva. Ya volverás acá a contarnos cuáles fueron los resultados. Muy bien. Muchas gracias Antonio Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias. Bien, vamos a cambiar.